Gracias por continuar junto a nosotros en esta cobertura especial que está brindándole a usted el canal TVX sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y un tema que es importante abordar es la relación comercial que tiene el gobierno de los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos, con el pueblo salvadoreño. En ese caso tenemos una entrevista con Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, y el tema que vamos a desarrollar es relaciones comerciales entre los Estados Unidos y El Salvador, tratados de libre comercio y remesas. Bienvenido, doctor Cabrera. Sí. Qué gusto volver a encontrarnos. Sí, bueno, primero muy buenas noches, un saludo a la población salvadoreña y pues vamos a conversar sobre las elecciones en los Estados Unidos y su impacto económico en El Salvador. Y uno de los primeros aspectos, doctor Cabrera, que es importante mencionar para que lo conozcan nuestros amigos y amigas de la audiencia y tengan esta claridad es cómo podríamos caracterizar en este momento la relación comercial entre los Estados Unidos y El Salvador. Creo que es uno de los aspectos relevantes por el hecho de que constituye uno de los principales agentes comerciales Estados Unidos para El Salvador en materia de exportaciones e importaciones. Hay 4 variables en las que la economía salvadoreña tiene muy fuertes vínculos con los Estados Unidos de América. La primera variable es en el comercio exterior. El Salvador exporta alrededor del 46% de sus exportaciones. A su vez, el 50% del saldo de la inversión extranjera directa proviene de los Estados Unidos, pues de inversionistas norteamericanos. A través de los flujos de remesas familiares, hemos recibido aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto. Esto es para el año 2015 aproximadamente alrededor de 4.000 millones de dólares. Son un canal muy importante. Y por último es la política monetaria, ¿verdad? La política monetaria incide de manera directa los alzas en las tasas de interés en el costo de financiamiento para la economía salvadoreña. Es importante hacer esta mención, doctor Cabrera, en el marco de las exportaciones que El Salvador hace hacia los Estados Unidos, ¿cuáles son aquellos rubros importantes que El Salvador exporta? Esto es necesario conocerlo a raíz del mercado, ¿no? ¿Qué potencia el país y qué tipo de bienes son los que establecen esta relación comercial? Así es. Cerca del 96% de las ventas a Estados Unidos provienen de la industria manufacturera. Esto creo que es muy importante, nos habla de cómo, fruto de los tratados de libre comercio, la economía salvadoreña ha podido diversificar su estructura productiva. Ahora bien, de este 95%, el 94% aproximadamente son prendas de vestir, el 92.7% de las exportaciones son de la maquila, van hacia los Estados Unidos y el 58% de nuestras exportaciones en textiles y artículos confeccionados van hacia los Estados Unidos. En suma, los Estados Unidos se constituye en nuestro principal socio comercial y nuestro principal destino de exportación. También hay otra variable que yo creo que es muy importante, se refiere a los productos agrícolas. El 60% de otras producciones agrícolas van para los Estados Unidos, el 63% de los productos de la caza y la pesca, que así se llama el sector, van hacia los Estados Unidos, y el 47% del café va también hacia los Estados Unidos. Hay uno de los rubros también, doctor Cabrera, que es parte de la contabilidad que registra tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central de Reserva, que se refiere al sector no tradicional y que por datos que tenemos hasta septiembre de 2016 constituye 1.063 millones de dólares con respecto a exportación. ¿Nos podría comentar en qué constituyen estos rubros del sector no tradicional y que tienen un monto importante en miles de millones de dólares con los cuales se comercializa desde el gobierno de El Salvador o de El Salvador y sus distintas producciones con los Estados Unidos? Sí. Hay 2 clasificaciones, una que es muy común en El Salvador, es dividir las exportaciones en tradicionales, que usualmente son café, caña de azúcar, y las no tradicionales, que en su mayoría son manufacturas. Cuando yo mencionaba las exportaciones manufactureras, me estaba refiriendo en parte a este tipo de clasificación.
¿Por qué es importante utilizar la clasificación de exportaciones agropecuarias, industria manufacturera? Porque son fácilmente comparables con otros países, ¿verdad? Y creo yo también hay otro elemento, Carlos, que vale la pena mencionar, es que la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones a los Estados Unidos en los últimos 5 años ha sido como media alrededor del 3.5%. Ahora, también es importante mencionar que dentro de las importaciones, el 77% de los productos de la refinación del petróleo, gasolinas, derivados, vienen de los Estados Unidos. El 59% de los insumos que se utilizan en la producción de textiles provienen de los Estados Unidos y el 43% de los insumos que vienen de Estados Unidos van para la maquila, y no se diga el 40% que son importaciones de transporte, de maquinaria y equipo. Es importante mencionarle a la población que nuestro comercio bilateral es a favor de los Estados Unidos. Tenemos pues un déficit, es decir, lo que nosotros exportamos es menor de lo que importamos. Nuestro déficit en el 2015 fueron alrededor de 1.535 millones de dólares. No es un valor nimio, ¿verdad? Y respecto a las importaciones, en los últimos 5 años han crecido 5.7 versus nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos, que han crecido 3.5. Desde ahí podemos ver ya que la aceleración ha traído como consecuencia pues el déficit comercial. Ahora bien, doctor Cabrera, ya nos ha dado un balance, en este caso de la balanza comercial entre Estados Unidos y El Salvador. Ahora hablemos un poco del tema de las condiciones de la economía de los Estados Unidos y cómo esto lo vamos aterrizando al contexto justamente de las elecciones. Y creo que es una pregunta válida que se estarán haciendo personas, amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento, es ¿por qué debe interesarnos las condiciones de la economía de los Estados Unidos y qué implicaciones tiene con nuestra economía, doctor Cabrera? Yo creo que uno de los canales que hay que ponerle mucha atención es el mercado laboral. En el mercado laboral norteamericano nosotros estamos monitoreando mes a mes cómo anda la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es una de las más bajas, anda alrededor de 4.9 aproximadamente. Lo que nos está diciendo es que se está generando empleo y los salvadoreños que viven y trabajan en los Estados Unidos pues van a tener acceso a fuentes de empleo mucho más estables, y eso va a implicar que se van a incrementar las transferencias que ellos hacen a sus familiares en El Salvador. También, dado que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es importante ir monitoreando cómo va el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Las perspectivas que se tenían para la economía durante este año eran una tasa de alrededor de 1.4. Sí. Sin embargo, hemos tenido la sorpresa en el crecimiento del tercer trimestre del PIB, donde crece por arriba del 2.5%. Esto lo que nos está diciendo es que la economía en el tercero y en el cuarto trimestre va a ir mejorando su proceso productivo, pero también esto nos trae como consecuencia, si hay un mercado laboral con una tasa de desempleo casi de pleno empleo, como se le denomina, si la economía norteamericana en su proceso productivo se esté elevando, es seguro que la Reserva Federal pueda aumentar su tasa de interés de referencia. Hoy en diciembre todo el mercado espera un incremento de 25 puntos base, que significa un incremento de la tasa de interés para la economía salvadoreña. Implica que el costo de financiamiento se eleva, implica que lo que nosotros pagamos por un crédito hipotecario, por un crédito personal,
es muy probable que se eleve... Se encarezca la tasa de interés. Que se eleve, correcto, la tasa de interés. Es así como creo que nuestros empresarios, nuestros analistas, tienen que ir monitoreando las condiciones de la economía norteamericana. También yo creo que dentro del intercambio comercial con los Estados Unidos de América, es bueno mencionar que la economía salvadoreña ha venido aportando a la expansión del crecimiento económico. Los salvadoreños en los Estados Unidos, yo traía unas estadísticas para compartir, donde El Salvador tiene una de las tasas más elevadas de migración cualificada. Significa que con la cifra del censo del 2000, el 31.7 de la tasa pues, de los que emigran del Salvador son gente que tiene una educación ya de mayor nivel de escolaridad, mayor de que el promedio, universidad, por encima de universidad. Es decir, 1 de cada 3 salvadoreños que son mayores de 25 años y con educación universitaria emigró desde el año 2000. Significa que eso ayuda a aumentar la productividad laboral pues, de la economía norteamericana, aporta también a la tributación y obviamente engrandece a los Estados Unidos de América. Otro elemento que yo creo que es importante, porque a veces solo hablamos de migración en términos pues de educación poco cualificada, pero también la población migrante es el 33.5% que tiene educación secundaria. Entonces, esto creo yo que para la economía salvadoreña ha implicado también una caída en términos de su productividad laboral de los salvadoreños que nos quedamos en El Salvador, valga la redundancia, y eso tiene un impacto en el crecimiento económico en alrededor de 12 puntos del Producto Interno Bruto. Tenemos que hacer una pausa, doctor Cabrera, pero tenemos más elementos que abordar en el siguiente segmento de esta entrevista, particularmente TLC. Tenemos ahí un punto sobre la mesa y la relación entre elecciones y dinámica económica de Estados Unidos y a nivel internacional. Creo que son tópicos importantes que nuestros amigos seguros se estarán planteando. Permítanos una pausa, continuamos en esta entrevista en la cual nos acompaña Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y justamente en este momento le pido a producción que proyecte en este momento en pantalla el mapa electoral que se tiene en este momento de los resultados. Como podemos ver en pantalla, con el 26% escrutado, Donald Trump tiene 137 grandes electores y en el versus Hillary Clinton, que tiene 104 grandes electores. Hillary Clinton necesita 166 grandes electores para lograr los 270 y Donald Trump 133. Ahí, como podemos ver en el mapa, entonces ya está distribuido, se tienen resultados en el caso de la costa atlántica, a la expectativa nada más de los datos que se pueden dar de la costa pacífico, en donde uno de los estados en donde se espera los resultados con mayor rapidez es el caso de California, ¿no? Es uno de los estados en donde hay un debate relevante ahí sobre cuál puede ser el resultado que obtengan estos candidatos a la presidencia. Entonces ahí tenemos los datos para irlos actualizando y en el transcurso de esta cobertura especial les seguiremos brindando información al respecto. De momento continuamos con la entrevista que tenemos junto al doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Y justamente podemos aprovechar, doctor, para hacer este vínculo entre elecciones, cómo las elecciones pueden tener algún tipo de vínculo o influencia con las dinámicas económicas, el tema de inversión o especulación que se dan, sobre todo en el caso de Estados Unidos, por las implicaciones que tienen los resultados presidenciales. Así es. Yo creo que es importante contrastar cuáles son las acciones de política que proponen ambos candidatos en dos áreas que yo creo que son muy sensibles para la economía salvadoreña. Un área es referida a los acuerdos comerciales. Vale la pena mencionar que el candidato Donald Trump propone renegociar NAFTA con México y Canadá, eliminar el acuerdo transpacífico, que es el TPP, y restringir la posibilidad de las empresas
de aprovechar el acuerdo de libre comercio para sacar sus plantas y los trabajos en Estados Unidos. También crear un impuesto de importación del 35% en la frontera de México para impedir que las compañías dejen el país. Creo que es muy importante mencionar esto porque además propone crear un impuesto del 20% sobre las mercancías importadas. Por el otro lado vemos Hillary, donde ella propone mantener los actuales acuerdos comerciales para incentivar la economía pues, global. Comparte con Donald Trump que se oponen al acuerdo transpacífico. También quiere promover un plan hecho en Estados Unidos con sindicatos y empresas para incentivar la manufactura y las compras de productos nacionales. Bien o mal, hay ciertos matices hacia un gran proteccionismo y un relativo proteccionismo. Y yo creo que eso es muy importante en la medida de qué efectos van a producir en el tiempo estas dos acciones de política pública. Sobre todo porque es nuestro principal socio comercial. Eso implica que debemos, nuestros empresarios, acometer mayores incrementos de la productividad laboral. Debemos de incorporar mayor innovación tecnológica. Y otro punto que yo creo que ha sido muy controvertido es las políticas respecto a la inmigración, ¿verdad? En la que Donald Trump menciona construir un muro en la frontera con México y que ese país pague por él. Tener cero tolerancia con los indocumentados que han cometido algún crimen. Él es enfático, dice, deportarlos inmediatamente. Por su parte, Hillary propone una reforma migratoria integral que incluya un camino a la ciudadanía de los que actualmente viven indocumentados. También defender la acción ejecutiva de Obama en DACA y DAPA, que son dos programas auspiciados por el presidente, mientras que Donald Trump dice que los va pues, a derogar. ¿Cuántos son los salvadoreños que viven en los Estados Unidos? Son alrededor de 2.5. Hay información anecdótica que hay alrededor de 700,000 indocumentados. Por lo tanto, los efectos de una medida u otra pueden traer notables consecuencias. Por un lado, digamos, en la migración. Por otro, efectos también que pueden darse en el campo de las transferencias, de las remesas familiares. Sin embargo, creo yo que es todavía demasiado prematuro como también va a ser necesario, independientemente de quién gane, el rol del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Doctor Cabrera, creo que es importante, evidentemente los datos se irán mostrando en el transcurso de la noche, pero escenarios, ¿qué le significa a los gobernantes particularmente de Centroamérica en un escenario en el cual Donald Trump resultase electo como presidente de los Estados Unidos ante una mención que usted hacía muy relevante, una lógica más de proteccionismo, promover su mercado interno, establecerle más aranceles a la importación y eso podría ir en detrimento evidentemente de las exportaciones de los países de Centroamérica que son pocas pero sustanciosas a nivel comercial y a nivel de ingresos para su producción, en el caso de los países centroamericanos. Solo partiendo del escenario nada más, ¿qué le significaría de estrategia a los gobiernos de la región si Donald Trump resultase electo como presidente de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que la política comercial en El Salvador ha ido dirigida a diversificar los mercados. Creo que ese tiene que ser un objetivo de política comercial, tratar de diversificar hacia otros países, otras regiones. Esto obviamente va a facilitar digamos, tener el destino de los productos en un solo mercado. Ahora, también la agencia calificadora de riesgo Moody's hizo un estudio de cuáles iban a ser las implicaciones de los cambios en la política comercial
en la política pues, de inversión y en la política migratoria. Esta agencia calificadora plantea que El Salvador es la quinta economía de América Latina que está expuesta a mayores riesgos, principalmente por el lado de las remesas familiares. Cita que el país más expuesto al cambio de las políticas económicas es México, ¿verdad? Y creo que le sigue Honduras, Nicaragua, Costa Rica y por último pues El Salvador, ¿verdad? Creo que vale la pena estar mencionando que El Salvador tiene una vulnerabilidad a través de este canal comercial que hemos hablado y obviamente es bueno tomar en cuenta todo este tipo de análisis y también las políticas económicas tienen que llevar el componente de diversificar mercados, de diversificar productos también, de ir incorporando productos de mayor productividad laboral, de ir pagando mejores salarios y también de ir analizando también la incorporación de nuevos inversionistas internacionales, ¿verdad? Que provengan de otras regiones del mundo. Doctor Cabrera, ahora me gustaría que hablemos un poco de los tratados de libre comercio, particularmente el CAFTA-DR que se tiene, o eso, el Tratado de Libre Comercio establecido entre el gobierno de los Estados Unidos y los países centroamericanos más la República Dominicana. 10 años de entrar en vigor dicho Tratado de Libre Comercio y si podríamos hacer un balance, ¿qué ha generado? ¿Cuáles han sido algunos de los resultados que ha propiciado esta decisión comercial que se tomó hace más de 10 años? Sí. En el 2012, en el marco del Asocio para el Crecimiento, tuve la oportunidad de colaborar en el estudio de las restricciones al crecimiento económico salvadoreño. Y en este análisis se llegó a la conclusión que El Salvador tenía un área de oportunidad, dado que era de los países que menos estaba aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Creo que aquí hay una agenda inconclusa y en la cual creo que nuestra política comercial tiene que encontrar mecanismos para aprovechar los tratados de libre comercio. Es bueno también rescatar que ya los bienes industriales están totalmente pues liberalizados, pero que faltan 10 años para los bienes agrícolas. Es ahí donde yo creo que hay un gran reto. El tratado facilitó la expansión de los rubros de textiles, de los rubros pues, de la maquila, amplió también las cuotas de azúcar a los mercados y el ingreso de los llamados bienes nostálgicos, ¿verdad? Por tanto, creemos que el Tratado de Libre Comercio es necesario consolidarlo aún más. Ahora bien, doctor Cabrera, hablemos también del tema de remesas. Ya se había mencionado en el segmento anterior, pero creo que sería importante hacer el énfasis porque justamente el caso de remesas no solo es una implicación económica por las actividades laborales que realizan millones de salvadoreños en los Estados Unidos y que envían continuamente al país. Estamos hablando de datos del Banco Central de Reserva, septiembre de este año, de más de 3.337 millones de dólares en concepto de remesas, un crecimiento del 6.1% con respecto al año 2016. Creo que esta mención es importante y cómo se traslapa también con medidas o acciones de carácter más de política migratoria. No podemos verlo de manera aislada las acciones de política económica con política migratoria, particularmente en el tema de remesas y cómo esto influye, ¿no?, a las actividades, a la dinámica económica del país y del consumo mismo o la inversión que se puede hacer en El Salvador. De ahí es importante contrastar la propuesta de la candidata Hillary Clinton, que es una propuesta que trata de regularizar a un gran porcentaje de la población centroamericana que vive pues, en los Estados Unidos. Esto facilitaría también, digamos, la estabilidad de este canal pues, de las remesas familiares. Y por otro lado, también es una fuente muy importante, según la última encuesta de hogares del 2015, sí. El 20% de los hogares salvadoreños recibe remesas familiares. Es decir, son 353,000 hogares de El Salvador
que están recibiendo remesas familiares. Las remesas, si queremos evaluarlo a nivel geográfico, traía algunas estadísticas. Perfecto. Dice que más del 30% de los hogares receptores están concentrados en San Miguel, en Morazán, Cabañas y La Unión, ¿verdad? Creo que eso es muy importante, es la zona pues oriental del Salvador, y nuestras estimaciones de Banco Central, el 21.6% de los remitentes de remesas están amparados en el TPS y el 51% son indocumentados, ¿verdad? Corrijo mi dato, son 400,000 alrededor de nuestras encuestas. Hay otras fuentes anecdóticas que elevan hasta 700,000 los indocumentados, ¿verdad? Estos datos creo yo que vale la pena ponerle mucha atención. Nuestra política exterior es muy respetuosa de las decisiones de los países, pero también ha estado facilitando el diálogo con el objetivo de regularizar la situación de los salvadoreños en los Estados Unidos, ¿verdad? Doctor Cabrera, estamos cerrando la entrevista, pero quiero aprovechar para una última interrogante. ¿Cómo entran en esta dinámica de relación económica entre Estados Unidos y El Salvador las comunidades de salvadoreños que están en los Estados Unidos? No solo hablamos del caso de las personas migrantes documentadas o indocumentadas, sino ya comunidades que están asentadas y que establecen vínculos de cooperación o que establecen flujos comerciales, o en algunos casos se ha tratado de potenciar a estos grupos para invertir en el país. Y creo, ¿cómo podemos hacer esa lectura de estos puntos considerando el contexto también electoral en este momento? Creo que siempre es importante pues abordar las mejores prácticas. Hemos visto el caso de la economía mexicana, donde los mexicanos que residen en los Estados Unidos invierten en sus comunidades. Ellos ponen $1, la comunidad otro $, y el gobierno federal otro $. Esta es una de las iniciativas que yo creo que es muy positiva. Otra de las iniciativas es tener estos especialistas en las diferentes áreas del conocimiento que vengan a El Salvador a generar coaching en las empresas, en las universidades, lo que se refiere a transferencia de conocimientos. Creo que la fuga de cerebros no solo tiene costos en términos de la productividad potencial que se perdió, sino que puede tener en el futuro grandes beneficios para El Salvador. En la medida que articulemos una estrategia de salvadoreños que vengan a El Salvador, que inviertan, pero que también transmitan sus conocimientos, creo que pueden ayudar a acrecentar el valor de esta economía. Doctor Cabrera, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial. Seguro nos volveremos a encontrar en el Informa o Informa TVX Economía. Gracias por haber estado con nosotros, bueno, doctor muchas Cabrera. Gracias y un saludo a la población salvadoreña. Gracias por habernos acompañado. Antes de cerrar este segmento de entrevista, vamos a publicar unas imágenes de la cuenta oficial de Hillary Clinton, en la cual aparece: pase lo que pase esta noche, menciona "gracias por todo", expresa Hillary Clinton en su cuenta oficial. Y también tenemos declaraciones de Donald Trump en su cuenta de Twitter, en el cuarto de guerra viendo las ganancias, de Eric Trump. Tenemos entonces ahí el dato. La situación se pone más interesante en los resultados electorales en los Estados Unidos. Permítanos una pausa, continuamos en esta cobertura especial.